Quiérete. Hoy es 15 de junio de 2023. El cinismo no es uniforme. Es decir, el cinismo no tiene unos preceptos únicos que intenten controlar los modos de comportarse de quienes acogen esta escuela. Concordamos con Diógenes Laercio al final de su capítulo sexto que se incluye en el libro de Vidas y Opiniones de los filósofos más ilustres, en donde él dice, Diógenes Laercio dice, que el cinismo no es solo un modo de vivir la vida, sino que en efecto es una escuela filosófica, es un modo de asumir la existencia. Así pues, podríamos hacernos la pregunta de por qué hay tantos y tan diversos caracteres cínicos expuestos en ese capítulo sexto. Insistimos, si es que podemos creerle realmente a ese compendio de Diógenes Laercio. ¿Por qué es tan distinto Antístenes de Diógenes de Sinope y por qué aquellos son tan distintos de Crates e Hiparquia y por qué a su vez todos ellos distan tanto en comportamiento con un Mónimo o con un Onesícrito? Más bien, la pregunta es ¿por qué podríamos denominar a tan disímiles formas de comportamiento y a tan disímiles caracteres como cínicos? Empecemos diciendo que la tradición así los avaló, aunque eso pues no es argumento suficiente, ningún argumento es suficiente para nada realmente. No basta con decir que la tradición los asumió como cínicos, no basta con asumir que Diógenes Laercio le creyó a la tradición y los anota y da testimonio de ellos o los testimonia. En últimas, ¿qué es lo que hace suficiente un argumento? Pues en últimas que haya un sujeto que legitime algún argumento. En este video voy a dar por suficiente el hecho de que la tradición asumió a estos personajes como cínicos y que Diógenes Laercio los compendió. Además, hay evidencias hasta épocas del Imperio Romano de una existencia de una noción cínica en la cotidianidad del mundo antiguo. Es decir, más allá de una forma científica, si es que eso pudiera decirse o existiera para este tipo de preguntas, de si realmente existe un modo cínico único de vivir, pues hay una tradición histórica verificable con muchísimos personajes en distintas épocas, muy disímiles todos, muy distantes todos el uno del otro, que se nombraban a sí mismos cínicos. Claro, ya hay épocas en el Imperio Romano en donde los cínicos son perseguidos y en donde los mismos filósofos decían que el cinismo el cinismo de su tiempo era una cosa vacía y que habían abandonado, digamos, a los fundadores del cinismo, léase Antístenes, Diógenes, Crates e Hiparquia. Pero volvamos sobre la pregunta, ¿por qué si se habla de una escuela cínica hay tantos caracteres y tantos personajes tan disímiles? Yo creo que la respuesta está del lado de una cuestión que asumimos en un video anterior cuando nos preguntábamos si el cinismo podía denominarse escuela, y yo he respondido hasta el momento que sí. Con Diógenes Laercio concuerdo con él, que sí se puede hablar de una escuela cínica. Los invito a que miren en la lista de reproducción sobre el cinismo este video para que entiendan la profundidad de un argumento que ahora no ahondaré. Pero podré decir tan solo lo siguiente: la responsabilidad de la escuela no es generar réplicas o uniformidades de comportamiento, clones diríamos hoy, sino que se trata de que hay unos preceptos básicos a los que cada maestro ha llegado que deben ser legitimados por el discípulo para examinarlos, ponerlos en cuestión en sí mismos, en sí mismo, para escarmentarlos, para padecerlos y luego, cuando por fin se autorice, levantarse como un maestro
y ver cuáles de esos preceptos legitima, cuáles de esos modifica, cuáles de esos reniega. Entonces, básicamente, la interpelación, la exhortación no solo del cinismo, sino de la filosofía en general, no es crear émulos idénticos del maestro, como por ejemplo si se puede ver ya en el cristianismo, en donde la vida, digamos, de los santos siempre fue un intento por emular la vida de Cristo, casi que por ser como Él, casi que por imitarlo del modo más fiel posible. No vemos, por ejemplo, en los filósofos de Sócrates un intento por ser Sócrates. Más bien la filosofía dista de un modo dogmático, incluyo en el dogmatismo, por ejemplo, al pitagorismo. En el modo dogmático de pensar, no es un intento por emular al maestro, sino que la filosofía llama a que cada quien ponga, escuche y legitime unos preceptos en un maestro, aprenda a vivir con el maestro, pero en últimas pueda distanciarse de él y se haga una pregunta por la verdad para sí. Si las verdades del maestro cojean o son insuficientes para este discípulo en términos epistemológicos de lo que la epistemología de cada escuela plantea, pues el discípulo podrá tomar otra posición, podrá asumir otro ethos, podrá llegar a otras conclusiones sin dejar de llamarse cínico, estoico, epicúreo, socrático, etc. Así pues, que yo creo que es legítimo entender a Crates, a Antístenes, a Hiparquia, a Mónimo, a Menedemo como cínicos. Porque de alguna manera para poder entender esto tenemos que cambiar nuestra noción de escuela, que yo siento que es heredada del cristianismo y que hoy la noción de escuela tiende a producir réplicas y modelos únicos de comportamiento, manuales de conducta. Es decir, se espera que un médico se comporte de determinadas maneras siguiendo ciertos protocolos, que un abogado se comporte de determinados modos siguiendo unos protocolos, pero para la filosofía el objetivo o el propósito no es ese, el propósito es la verdad que en últimas cada sujeto tiene que poner en tensión en sí mismo, en su vida, con sus comportamientos. Es por eso también que vemos a un Egesías de Cirene dentro de los cirenaicos y Egesías de Cirene básicamente reniega, después de haber examinado profunda y seriamente los argumentos de Aristipo y de Parebates. Así que pienso plantear hoy que hay distintos modos de asumir el cinismo y hay distintos modos de asumir cualquier escuela filosófica. De esto se habló pues en el video acerca de si el cinismo es una escuela. Invito nuevamente a que lo revisen para que entiendan, digamos, las profundidades de este argumento que apenas aquí paso de largo o menciono muy someramente. Podemos hablar pues de distintos tipos de cinismo. Por ejemplo, en Antístenes, el cinismo pasa por una preocupación retórica. Todavía vemos en Antístenes una preocupación por desbancar la sofística de la cultura. En ese sentido se parece mucho a las discusiones de Sócrates contra la doxa falsa o la doxa media, pero ya no con las pretensiones de Sócrates. Antístenes quiere más bien pensar la retórica de la cultura, la retórica de la existencia, para pensar lo que luego se iban a denominar, digamos, con Diógenes de Sinope, los nomísmata o las convenciones de la cultura. Entonces uno puede hablar de un cinismo desde un examen del lenguaje, examinarlas, que yo creo que es el camino que sigue Nietzsche, examinar los límites del lenguaje, las ilusiones de la verdad del lenguaje, la dimensión imaginaria de la verdad en la que el lenguaje nos deja, permite asumir una posición cínica. Entonces se puede hablar de un cinismo desde un examen, desde un elenjos del lenguaje. Tenemos luego a Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope examina el lenguaje, pero ya no como Antístenes, sino que lo hace retruécanos, lo hace juegos de palabras, lo hace mordacidades, lo hace insultos, lo hace mordiscos retóricos.
Diógenes de Sinope actúa el lenguaje y actúa el cinismo, y no solamente lo hace una preocupación, digamos, teórica y un examen de la lengua. Diógenes de Sinope actúa el cinismo para poner en evidencia los simulacros de la cultura que enferman a los sujetos, que los vuelven dogmáticos, que los vuelven fanáticos, que los vuelven obtusos, que los vuelven inauténticos. Entonces podemos hablar de otro cinismo, del más famoso, que es el de Diógenes de Sinope, que es básicamente una actuación llevada al extremo para dar cuenta de las sofisticaciones retóricas de la cultura con las cuales se enferma a los sujetos, se encarrila a los sujetos y se los vuelve, se los estupidiza, se los aletarga. Uno podría decir que el cinismo de Diógenes es un cinismo actuado al extremo, llevado al escarmiento, llevado al oprobio, llevado a la mordacidad máxima. Es otra forma de asumir el cinismo, aún siendo cínico. Luego, por ejemplo, tenemos a Crates e Hiparquia. Crates e Hiparquia, bueno, Crates e Hiparquia fueron muy amables en comparación con Diógenes de Sinope. La gente suele creer que el único cínico es Diógenes, y eso que los que más o menos tienen algún nivel de lectura, porque hoy la cultura, discúlpeseme este inciso, está tan falta de lectura que, por ejemplo, hablan de un síndrome o un síndrome de Diógenes creo que lo llaman así, síndrome de Diógenes, para hablar de un acumulador de objetos. O sea, han leído tan poco a Diógenes que por tropo piensan que Diógenes era un acumulador de objetos, cuando Diógenes se desprendió de todo objeto. O sea, es una estupidez cultural contemporánea, es un sinsentido, es un absurdo, pero bueno, no me voy a desviar más por ahí porque se me va el video en extravíos. Crates e Hiparquia eran amables, es decir, se puede hablar de un cinismo desde la amabilidad, estando ingresados dentro de, o siendo, estando sí, insertos o siendo insertos dentro de los nomísmata o de las convenciones culturales, se puede ir enseñando el cinismo, cosa, por ejemplo, que no hizo Diógenes. Diógenes se aparta en el lugar de la adoxía, en el lugar de la infamia, para desde allí gritarle a la cultura que está enferma, mientras que digamos que Crates, el abrepuertas, con su compañera Hiparquia, respetaron las convenciones, respetaron las cortesías, visitaban los hogares, tenían charlas, acudían a banquetes, pero desde allí minaban los pensamientos adormecidos de los hombres. Es decir, es otro modo, digamos, más desde adentro, más interior en la cultura, más amable con la cultura, de hacer pensar a la gente. Y también podemos llamarlos cínicos. Además, este es un cinismo del amor. A diferencia de Diógenes de Sinope, que digamos, lleva la soledad al extremo, Crates e Hiparquia se aman y permiten el amor. Por cuanto han tenido una conciencia cínica y no hacen de su vida una dependencia del otro. Si Hiparquia se va, si Hiparquia tiene otros amantes, o si Crates se va, o si Crates tiene otras u otros amantes, entonces no hay un dolor espiritual porque no se pierde al otro, no pierden la autosuficiencia. Es que el problema del amor es perder la autosuficiencia o la autarquía. Dirían los filósofos, el amor es problemático por cuanto el sujeto se aliena en el otro, se pierde en el otro, depende del otro y entonces comete estupideces, comete extravíos y cae en la locura. El amor puede ser aceptado cínicamente, es decir, filosóficamente, si los sujetos se conciencian de que la felicidad no es una dependencia del otro y que se puede vivir con otro, aún a sabiendas de la búsqueda de la autarquía o autosuficiencia. Entonces es muy hermoso porque se puede hablar desde un cinismo amoroso, desde un cinismo respetuoso de las convenciones, pero respetuoso no para
enmascararse en las convenciones, no para creer en las convenciones, sino para desde adentro poner a pensar a quienes viven en esas convenciones y quizás lograr que esas convenciones se vayan modificando paulatinamente hasta lograr una actitud cínica en cada sujeto. Del mismo modo se puede hablar de cinismo en Menedemo creo, o en Onesícrito, ya no recuerdo, era Onesícrito, creo que fue quien era un cínico habitando en la corte de Alejandro Magno. Pero ¿cómo puede alguien ser cínico si en la corte de Alejandro? Si por ejemplo uno de los reproches de Diógenes era ante Alejandro que la gente con él no era libre porque tenían que esperar a que Alejandro llegara a la mesa para almorzar y tenían que esperar a que Alejandro se parara de la mesa para retirarse ellos de la mesa. Es decir, no comían cuando tenían hambre, sino cuando Alejandro tenía hambre. Estaban supeditados a él. Entonces, ¿cómo cotejar esta información o esta afirmación de Diógenes de Sinope con una vida como la que llevaba Onesícrito y aún puede entonces llamárselo cínico? ¿Cómo podemos seguir llamando cínico a Onesícrito si estaba supeditado a las convenciones de Alejandro? Pues más o menos del mismo modo en que podemos hablar de cinismo en Crates e Hiparquia, viviendo dentro de las convenciones culturales. Se puede ser un cínico en las cortes respetando los mandatos y los preceptos de Alejandro, porque en última se trata de ganarse la confianza del rey para cuando el rey quiera tener una conversación filosófica, el filósofo siempre lo espolee, siempre lee la conversación filosófica. Y entonces eso se parece mucho a las pretensiones de Platón de querer educar a los gobernantes para que sean unos gobernantes filósofos. O sea, no es tan ingenuo. Es meterse a la corte de Alejandro para poder hablarle al oído a Alejandro habiéndose ganado su confianza y entonces hacer o lograr que Alejandro reflexione sobre su autarquía para que no vuelva el gobierno de los hombres en una especie de pretexto para satisfacer sus pasiones desmesuradas. En últimas, la labor del filósofo es recordarle la contención, la prudencia y el cinismo al gobernante. O sea, que metérsele a la corte a Alejandro es una responsabilidad social del cinismo, es una responsabilidad ética del cinismo, porque el cinismo, recuérdese, sigue siendo un hecho político, sigue preocupándose por el gobierno de los hombres y se cree un sanador de la humanidad, un revisor de la condición humana. Hablarle a quien regenta, hablarle a quien hace leyes o hablarle a quien impera y esperando que esta persona, que en este caso Alejandro, escuche, pues es de algún modo permitir que haya un buen gobierno de los hombres para que haya una buena sociedad en la cual vivir y poder ejercitar el cinismo. Entonces sí se puede hablar de cinismo en estos caracteres tan disímiles. ¿Se agota pues el cinismo en estos 4, 5, 6 caracteres? No, yo interpreto este libro de Diógenes Laercio como una exhortación al lector. El lector, que el lector del mundo antiguo no leía como una miscelánea para enterarse de manera muy erudita y guardar datos para en las conversaciones decir, ay, Alejandro Magno pensaba esto, Diógenes de Sinope pensaba aquello. Es decir, que es como lee el lector contemporáneo. El lector contemporáneo lee estas misceláneas como cuentecillos con los cuales van a gloriarse y aumentar su erudición, inflar el ego. Pero un lector antiguo, para quien estuviera destinado a este libro, debería hacer del libro un maestro filosófico. Es decir, se debería leer el libro de Diógenes Laercio pensando en las distintas posturas que asumieron los hombres más notables del cinismo para que el sujeto reflexione, el lector reflexione y diga, bueno, ¿yo qué voy a hacer con estas enseñanzas? Las voy a poner a prueba en mi vida y salir a ser cínico. El objetivo, creo yo, de un libro como Las vidas y opiniones de los filósofos más ilustres no es solo hacer una miscelánea, no es solamente salvar del olvido, que sí lo es, la sabiduría de los hombres, de los seres humanos, sino
que cuando el lector haya leído todo este libro, elija una escuela, elija un maestro y lo examine, lo escarmiente, lo padezca, para que también el lector se vuelva de algún modo un maestro en virtud, o al menos haya elegido para sí unas máximas que desee seguir, unas máximas en las cuales desee adquirir un ethos filosófico. Es decir, se le pide al lector, creo yo, que lea con incumbencia, que crea que su vida está en juego cuando lee estos testimonios, porque son básicamente testimonios vitales. Testimonios no cristianos, desde luego, no es un martirologio, sino testimonios de qué pudieron hacer determinados seres humanos buscando una verdad y una posibilidad de virtud. Entonces no se agotan las posibilidades cínicas en estos 5, 6, 7 personajes, que fueron desde luego mucho más en la historia. Se trata de que después de que uno lea este capítulo sexto, o cualquiera pues de los otros capítulos de las vidas y opiniones de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, pues que se haga el lector la pregunta, y después de haber leído todo esto, ¿qué voy a tomar para mí? ¿Qué voy a examinar para mí? ¿Qué conductas voy a llevar al extremo en mi vida para luego ponerlas a prueba, ver sus límites y ver qué legitimo, qué añado, qué desecho, pudiéndome llamar, digamos, en este caso, cínico? El lector debe leer este capítulo sexto, ahora que hablamos del cinismo. Estoy hablando pues del lector, supongo yo, del lector modelo del mundo antiguo, para el que yo supongo que escribió Diógenes Laercio. Incumbido, el lector debe estar incumbido. Y quizás la respuesta que dé, hoy habiendo internet, hoy habiendo medios de comunicación que no se conocían en el mundo antiguo, pues puede haber nuevos cinismos, digamos, del lado de los medios de comunicación. Hay muchos cínicos contemporáneos lanzando trinos en Twitter, por ejemplo, o montando canales de filosofía, por ejemplo, en YouTube. Hay muchos modos de ejercer el cinismo. Cada época tiene lo suyo y cada persona tiene que darse una respuesta. Yo pienso que, y coincido con Peter Sloterdijk cuando dice que Nietzsche era un gran cínico. Él leyó a Diógenes, lo vemos retratado de algún modo en el Zaratustra, cuando creo que era Zaratustra iba con una linterna buscando un ser humano, o muy parecido el episodio al de Diógenes buscando un ser humano con una linterna a plena luz del día, para decirle a la cultura que estaba oscurecida. Yo siento pues que Nietzsche, también examinando el lenguaje, muy al estilo de Antístenes, viendo las limitaciones y las potencias del lenguaje, el ejército de metáforas que nos dejan en el delirio, en la ficción de la verdad, pues entonces Nietzsche actúa, se hace insoportable para la universidad y lo expulsan, lleva sus libros al máximo grado y pelea contra la moral de su tiempo. Ahora, Nietzsche es un cínico que tiene otra dimensión de la naturaleza. Él no cree en la naturaleza como creía Diógenes en la naturaleza, o como creían los cínicos antiguos. Ya no ve en la naturaleza necesariamente una ética o una moral universal, puesto que él consideraría, pienso yo, que hasta la naturaleza de algún modo es una interpretación humana y tiene que hacerse otra respuesta cínica. Es decir, los saberes humanos avanzan y Nietzsche con esos saberes se da una respuesta para sí, una respuesta cínica. Resumamos pues, hay varios tipos de cinismo, muy someramente dichos aquí, que pueden ser el de Antístenes como un cinismo, como un examen retórico, de la retórica de la cultura, el de Diógenes como una actuación de la retórica cínica que le plantea a la cultura su oscurecimiento convencional,
Crátese y Parquia como unos cínicos del amor, de la cortesía, de la inclusión dentro de los modales de la cultura. Onesícrito como un cínico que puede habitar las cortes de Alejandro para hablarle al gobernante y garantizar un buen mundo, un mejor mundo para el resto de la humanidad. Está Menedemo, a quien no mencioné, que se mantenía extrañamente disfrazado como un actor trágico, vistiendo coturnos, quizás digo yo porque de él se dice muy poco, para recordarle a la humanidad que la vida es una especie de comedia o de teatro, tema muy común en el mundo antiguo, el theatrum mundi, pues, o el theatrum tu cosmo, no sé cómo se diría, pues, o skini, lo decía Menandro Atenas, una skini tu cosmo. Bueno, hasta aquí este video, muchas gracias por atenderlo, hasta una próxima, si es que hay una próxima, ya.